Las primeras semanas y en general el principio de mi reclusión es lo que más vivamente recuerdo. En cambio, los años subsiguientes han dejado en mi mente huellas muy confusas. Es más, algunas épocas de mi vida de recluso se han borrado por completo de mi memoria. De ellas no conservo más que una impresión única, siempre la misma, penosa, monótona, sofocante. Mas todo lo que vi y experimenté en aquellos primeros años me parece que fue ayer. No podía ser de otra manera. Recuerdo perfectamente que al principio aquella vida me aturdía porque no ofrecía nada de particular, de extraordinario o, por mejor decir, de inesperado. Solo más tarde, cuando hube vivido largo tiempo en el presidio, comprendí cuán excepcional era aquella existencia y me quedé asombrado. Y confieso que este estupor no me abandonó un solo instante en todo el periodo de mi condena. No podía en modo alguno amoldarme a semejante vida. Al entrar en el presidio, sentí una repugnancia invencible, pero luego, cosa extraña, la vida me pareció menos angustiosa de lo que me había imaginado. En efecto, los forzados, aunque cargados de cadenas, paseaban libremente por todas las dependencias del presidio, se insultaban mutuamente, cantaban, fumaban, bebían aguardiente, aunque raras veces, y aún organizaban partidos de juego de naipes por la noche. Los trabajos no me parecieron muy penosos, no los consideraba como un castigo excesivo, y tardé mucho tiempo en convencerme de que si no resultaban dolorosos por sí mismos, éranlo sí, y extraordinariamente, porque había que ejecutarlos a fuerza y por miedo al látigo. El múchik trabajaba, seguramente, más que el forzado, pues no tiene descanso de día ni de noche, en verano ni en invierno, pero trabaja por su propio interés, y por consiguiente sufre menos que el presidiario, el cual realiza un trabajo del que no ha de sacar ningún provecho. Un día se me ocurrió la idea de que si se quería aniquilar a un hombre, castigarlo atrozmente y hacer que el asesino más empedernido retrocediese aterrado ante semejante tortura, bastaría dar al trabajo de este hombre un carácter de inutilidad perfecta, llevarlo, si se quiere, a realizar lo absurdo. Los trabajos forzosos, tal como están hoy organizados, no ofrecen ningún interés a los condenados, pero tienen su razón de ser. El presidiario hace ladrillos, cava la tierra, blanquea, construye, y todas esas ocupaciones tienen significación y objeto. A veces se encariña con la obra que realiza y pone en ella mayor destreza y hasta trabaja con verdadera fruición. Pero si se le condena, por ejemplo, a transvasar agua de una tinaja a otra y viceversa, o a transportar espuertas de tierra de un lugar a otro para volver luego a trasladarla al sitio mismo de donde la tomó, estoy persuadido de que se ahorcaría o cometería 1000 crímenes, prefiriendo la pena de muerte a tal envilecimiento, a tortura tanta. Se comprende en efecto que semejante castigo sería más bien un tormento, una venganza atroz que una corrección. Sería absurdo porque no tendría un objeto razonable. Llegué yo en invierno en el mes de diciembre, y a la sazón de los trabajos del penal no tenían importancia, y por consiguiente no podía formarme idea de lo fatigosos que eran, sobre todo en verano. Los reclusos destruían entonces en el Irtich algunos pontones, propiedad del Estado. Trabajaban en las oficinas, limpiaban de nieve los tejados o rompían piedras, etc. Como los días eran cortos, el trabajo terminaba pronto y los forzados volvían a su encierro, donde nada tenían que hacer, a excepción de la tarea suplementaria que cada cual se imponía. Una tercera parte de ellos trabajaba seriamente, otros permanecían ociosos y el resto iba de acá para allá por las cuadras tramando intrigas o provocando reyertas. Los que tenían dinero se emborrachaban con aguardiente o perdían al juego sus ahorrillos para distraer sus ocios y sobreponerse al aburrimiento. Conocí otro sufrimiento que, aparte de la privación de la libertad, es el más agudo, el más insoportable para el recluso. Me refiero a la cohabitación forzosa. La cohabitación es siempre y en todas partes más o menos forzosa, pero no tan horrible como en el presidio. Hay allí hombres de los que de ningún modo se quisiera ser conviviente. Estoy seguro de que todos los condenados han sentido esta repugnancia y experimentado semejante martirio. El rancho me pareció aceptable. Los reclusos afirmaban que era infinitamente mejor que el de todas las cárceles rusas. Yo no puedo asegurarlo porque jamás había sido encarcelado antes. Por otra parte,
Algunos estábamos autorizados para procurarnos los alimentos que apeteciéramos, pero si bien el plato de carne no costaba más de 3 copeicas, solo los que tenían dinero se permitían este lujo. La mayor parte de los reclusos se contentaba con la ración reglamentaria. El pan que nos daban era tan sabroso que en la ciudad lo codiciaban. Atribuíase su buena calidad a la esmerada construcción de los hornos del penal. La menestra de coles, chitchi, cocida en grandes calderos y espesada con harina, no tenía nada de apetitosa. Ordinariamente era demasiado clara e insubstanciosa, pero lo que revolvía el estómago era la enorme cantidad de gusanos que se encontraban. Sin embargo, los reclusos no le hacían ascos. Los 3 primeros días no fui a los trabajos, porque se concedía algún descanso a los nuevos deportados con objeto de que se repusiesen de las penalidades del viaje. El día siguiente al de mi llegada hube de salir del penal para que me pusieran los grilletes. Mi cadena, según oí decir a mis compañeros, no era de reglamento, pues se componía de eslabones que producían un sonido muy claro. La llevaba exteriormente, es decir, sobre la ropa, mientras que mis compañeros, cuyas cadenas estaban compuestas por 4 barras de un cedo de grosor y unidas por medio de 3 anillas, debían llevarlas debajo de los pantalones. De la anilla central compartía una correa que se sujetaba a un cinturón colocado sobre la camisa. Me acuerdo como si fuese ahora de la primera mañana que pasé en el presidio. El tambor redobló furiosamente tocando diana desde el cuerpo de guardia situado en la puerta del recinto, y a los 10 minutos se abrió la puerta de la cuadra y apareció el sargento de servicio. Los reclusos abandonaron perezosamente y tiritando de frío sus camastros de tablas. Todos se mostraban reacios, unos bostezaban horrorosamente, desperezándose otros y sus frentes marcadas se contraían. Algunos se hacían la señal de la cruz mientras el resto comenzaba a decir chuchufletas. El tufo era horrible. El aire frío del exterior penetraba como una tromba en la cuadra apenas se abría la puerta. Los reclusos se agrupaban en torno de los cubos de agua y uno tras otro se iban lavando. Esta agua la llevaba el día anterior el parashnik, un forzado a quien estaban encomendados por disposición reglamentaria el aseo y la limpieza de la sala. Era elegido por los mismos presidiarios y estaba exento del trabajo forzoso porque había de examinar los lechos para limpiarlos de insectos, llevar y traer los zambullos y llenar de agua los cubos que se utilizaban para el lavabo. La misma agua que servía por la mañana para las abluciones era durante el día la bebida ordinaria de los forzados. Aquella mañana se promovieron algunas reyertas a causa del agua. ¿Qué haces, frente marcada?, barbotaba un recluso de elevada estatura, delgado y pálido, que llamaba la atención por las protuberancias de que tenía sembrada la cabeza, y diciendo esto, rechazaba violentamente a otro compañero, bajito y rechoncho, de rostro sonrosado y aire jovial. Aguarda y verás. ¿Por qué chillas? ¿No sabes que la paga el que hace esperar a los otros? Vamos, fuera de aquí. Miren qué monumento, muchachos, a la verdad, no tiene pizca de farticultiafnost. Esta palabra hizo su efecto. Los penados prorrumpieron en carcajadas y esto era precisamente lo que buscaba el presidiario que, por lo visto, representaba en la cuadra el papel de bufón. El otro presidiario le miró con aire de profundo desprecio. «Ah, qué tonel, el pan blanco del penal le ha hecho engordar. ¿Pero por qué te tienes tú? ¿Quizá por un pájaro hermoso?» «Justamente. ¿Y qué clase de pájaro eres? Ya lo estás viendo». «¿Yo? Sí. Pues entonces confieso que estoy ciego». Ambos se devoraban con los ojos. El pequeño esperaba una respuesta y apretaba los puños dispuesto a la pelea, al parecer. Yo estaba seguro de que aquello acabaría en riña. Todo aquello era nuevo para mí, por lo tanto, contemplaba la escena con curiosidad. Después supe que semejantes rencillas eran inocentísimas y no tenían otro objeto que el de divertir a sus camaradas con una comedia. Por esto, el forzado alto y flaco envolvió a su adversario en una mirada despreciativa, esforzándose por exasperarlo, examinándolo de pies a cabeza como hubiera hecho con un renacuajo, y repuso lentamente: «Soy un cagane». Quería decir que era un pájaro cagane.
Una formidable carcajada cogió esta salida y todos aplaudieron la agudeza del presidiario. «Tú no eres un cagane, sino un canalla», rugió el otro, que se sentía vencido, y furioso por la derrota que acababa de sufrir, hubiérase arrojado sobre su adversario de no haberlo rodeado prontamente sus compañeros, separando así a los que disputaban. «Dejen quietas las lenguas y que hablen los puños», gritó uno de los espectadores. «Sí, hombre, azúzalos», repuso otro. «No falta más que eso para que se devoren. Aquí nada nos intimida y somos capaces de pelear aunque sea 1 contra 7. Oh, qué valientes. Aquí hay uno por haber robado 1 libra de pan y otro que fue apaleado por el verdugo por robar un jarro de leche a una vieja». «Vaya, basta», exclamó un inválido, que era el encargado de mantener el orden en la cuadra y dormía en un rincón en cama especial. «Agua, muchachos, traigan agua para nuestro hermano Neválido, Petrovich, que al fin se ha despertado». «¿Yo, hermano tuyo? ¿Yo, tu hermano? Jamás nos hemos bebido juntos un rublo de aguardiente», borbotó el inválido metiendo los brazos en las mangas de su capote. Se separó la gente para la revista porque ya iba clareando. Los presidiarios, abrigados con pellizas, se trasladaron a las cocinas donde recibieron en el casquete bicolor el pan que les distribuían los cocineros. Estos, como los parashnik, eran elegidos por los mismos reclusos. Había 2 por cada cocina y su número no pasaba de 4. Los cocineros disponían del único cuchillo que existía en el penal y les servía para cortar el pan y la carne. Los reclusos se reunían en torno de las mesas con los gorros encasquetados, puestas las pellizas y ceñida la correa, en disposición de salir para el trabajo, y comían alegremente el pan que iban mojando en paz. El estrépito y el vocerío eran ensordecedores. Sin embargo, algunos discurrían reposadamente en los rincones. «Que aproveche, padre Antonich», dijo un joven, sentándose junto a un anciano desdentado y ceñudo que estaba acurrucado en el suelo. «Gracias, amigo», repuso el viejo sin levantar la cabeza ni dejar de masticar con sus huérfanas encías. «Palabra de que te creía muerto, Antonich. Dios quiera que te sigas engañando por muchos años. Pero si en ello tienes empeño, muérete cuanto antes y me enseñas el camino». Yo me senté junto a ellos. A mi derecha, 2 presidiarios importantes habían entablado un animado diálogo, esforzándose por conservar su gravedad mientras hablaban. «No seré yo el engañado», dijo uno, «sino más bien el engañador». «Te saldría mala cuenta si lo intentara siquiera», repuso el otro. «¿Qué es lo que harías? Al fin y al cabo no somos más que presidiarios. Ya verás cómo te la pagará la bribona, lo mismo que ha hecho conmigo. Hace unos días que vino, yo no sabía cómo arreglármelas para hablar con ella. Pedí permiso para ir a ver a Fedka, el verdugo. Este vivía aún en la casa que había comprado en Solomonka, el leproso, ya sabes, el judío que se ahorcó no hace mucho». «Sí, lo conocía, el que 3 años hacía de posadero y se llamaba Grishka, el figón. Lo sé muy bien». «¿Qué has de saber? En primer lugar, no es esa la posada». «¿Cómo que no? El que no sabe lo que se dice eres tú. Yo te presentaré todos los testigos que quieras». «¿Tú me presentarás esos testigos? ¿Pero tú sabes quién eres ni con quién estás hablando?» «Por Belcebú. Te he zurrado muchas veces, aunque me esté mal el decirlo, con que no alces tanto el gallo». «¿Que tú me has pegado a mí? El que me haya de zurrar no ha nacido todavía y uno que me zurró está ya 6 pies bajo tierra». «Apestoso. Mala lepra siberiana aterró el cuerpo de úlceras. Así un turco parta tu cabeza, maldita». Las injurias se sucedían. «Ea, acabemos», gritó una voz. «Cuando no se sabe hablar tranquilos está uno callado». «¿No están ustedes satisfechos con haber venido a comer el pan del gobierno?», terció otra. Inmediatamente fueron separados los 2 adversarios, que estaban a punto de venir a las manos. Estaba permitido que se injuriasen cuanto les viniese en gana, pues esto divertía a los demás presidiarios, pero nada de luchar. Los adversarios no han de batirse sino en casos extraordinarios. Si se originaba alguna riña, enseguida se ponía en conocimiento del director, el cual ordenaba al punto que se abriese una información de la que siempre resultaban maltrechos los que se peleaban, y aun los que no lo impedían. Por esta razón se evitaban a toda costa las reyertas de obra.
Por otra parte, los adversarios se insultaban más bien por distracción, por hacer ejercicios retóricos. Si se enardecen, la disputa toma un carácter violento, feroz, y parece que se van a degollar, pero no sucede nada. Una vez que la cólera ha llegado a cierto grado, los separan enseguida y renace la calma. Esto me sorprendía, y si cuento alguno de aquellos diálogos es para que el lector pueda formarse idea de tales escenas. ¿Cómo era posible suponer que se injuriasen por gusto? Sin embargo, es preciso tener en cuenta las excitaciones de la vanidad. Un dialéctico que sabe insultar con arte es respetado y casi se le aplaudiría como a un buen actor. Desde el momento que entré en el penal, observé que todas las miradas se posaban en mí con expresión extraña. Algunos reclusos comenzaron a mariposear enseguida en mi derredor, suponiendo que yo llevaba dinero, y trataron de ganarse mis simpatías, enseñándome la manera de llevar la cadena con menos incomodidad y otras cosas parecidas. Me facilitaron, previo pago anticipado, naturalmente, un baúl provisto de cerradura para guardar los objetos que me había entregado la administración y la poca ropa blanca que me habían permitido llevar al penal. Pero a la mañana siguiente los mismos reclusos me robaron el contenido del baúl y gastaron en aguardiente el importe de la pignoración. Uno de ellos, empero, me cobró verdadero cariño, lo que no impedía, sin embargo, que me robase siempre que se le presentaba la ocasión. No se avergonzaba mi nuevo amigo de estos actos, pues los cometía inconscientemente o como si cumpliese un deber, y por lo tanto no podía guardarle rencor. Dijéronme los reclusos que era fácil tomar el té si me procuraba una tetera. Es más, facilitáronme una que habían alquilado. Me recomendaron también un cocinero capaz de hacer todos los guisos que desease, si me decidía a comprar las provisiones por mi cuenta y a comer aparte. Como es natural, me pidieron dinero prestado. El mismo día de mi llegada hube de complacer a 3 de ellos. Los que habían sido nobles eran mal vistos de los forzados, pues aunque habían sido despojados de sus derechos y privilegios, estos no los consideraban como iguales suyos. Para los presidiarios de baja estofa seguían siendo señores y se burlaban despiadadamente de nuestra desgracia. «¡Ay, se acabó!», decían. «Ayer iba el señorito en carruaje aplastando transeúntes por las calles de Moscú y ahora es carne de horca». Gozábanse nuestros sufrimientos que tratábamos de disimular todo lo posible. Cuando trabajábamos juntos teníamos que pasar por las más duras pruebas, porque nuestras fuerzas no igualaban a las suyas y no podíamos realmente ayudarles. Nada hay tan difícil como ganarse la confianza y el afecto del pueblo, y con mucho más razón tratándose de gente de la calaña de nuestros compañeros de cadena. Eran pocos los exnobles que había en el presidio, y de estos 5 polacos de los que más adelante hablaré detenidamente. Los polacos, solo me refiero a los condenados políticos, conservaban siempre en sus relaciones con los demás forzados una actitud de dignidad afectada y ofensiva. No les dirigían la palabra y no disimulaban la repugnancia que semejante compañía les causaba. Los presidiarios comprendíanlo perfectamente y les pagaban con la misma moneda. No menos de 2 años de paciencia hube de emplear para captarme la benevolencia de algunos compañeros, pero la mayor parte de ellos me querían, declarando que era yo una excelente persona. Entre todos los nobles rusos que estábamos en el penal sumábamos 5, incluyéndome a mí en este número. De uno de ellos había yo oído hablar, antes de mi llegada, como de una criatura ruin y baja, horriblemente corrompida, que ejercía el innoble oficio de espía. Así pues, desde el primer día me negué a entablar relaciones con él. El segundo era el parricida, de quien ya he hablado. En cuanto al tercero, que se llamaba Akim Akimich, era un hombre original, que no he podido olvidar aún la vivísima impresión que me causó. Alto, delgado, débil de espíritu y terriblemente ignorante, era razonador y minucioso como un alemán. Los presidiarios se burlaban de él, pero le temían al mismo tiempo a causa de su carácter cojijoso y de pocos amigos. Desde su llegada habíase puesto a su nivel y les injuriaba atrozmente cuando no recurría a vías de hecho, de las que sus adversarios salían siempre muy mal parados. Como era la rectitud personificada, en cuanto descubría algún chanchullo se apresuraba a meterse, como suele decirse, en camisa de 11 varas. Era además excesivamente ingenuo, y cuando disputaba con los presidiarios les reprochaba sus delitos, exhortándolos a no volver al robo ni al crimen.
había servido con la graduación de subteniente en el Cáucaso. El mismo día que trabé conocimiento con él, me contó su caso. Ingresó en el ejército como Junker, voluntario con el grado de suboficial, sirviendo en un regimiento de línea, y al cabo de no poco tiempo recibió el imperial despacho de subteniente y fue enviado a las montañas, donde le confiaron el mando de un fortín. Ahora bien, un principillo tributario prendió fuego al fortín e intentó un asalto que no pudo llevar a cabo. Akimich recurrió entonces a la astucia para traérselo, y fingiendo ignorar quién era el autor de la agresión, la atribuyó a los insurrectos que merodeaban por las montañas. Al cabo de un mes invitó cortésmente al primer reyezuelo a visitarle en el fortín, y aquél llegó a caballo sin sospechar el lazo que le tendían. Akimich formó a la guarnición en orden de batalla y les reveló la felonía y traición del visitante, al mismo tiempo que recriminaba a éste por su conducta. Le probaba que incendiar un fortín era un crimen vergonzoso y le explicaba minuciosamente los deberes de un tributario. Y como final de su arenga, fusiló en el acto al reyezuelo, dando cuenta inmediatamente a la superioridad de aquella ejecución. Se abrió sumaria y Akimich fue sometido a un consejo de guerra, que le condenó a muerte, pero esta pena fue conmutada por la deportación a Siberia y la condena de segunda categoría, esto es, a 12 años de trabajos forzados. Akimich reconocía de buen grado que había procedido arbitrariamente, pues el reyezuelo debió ser juzgado por un tribunal civil y no sumarísimamente con arreglo a la ley marcial. Sin embargo, no podía comprender que su acción fuese un delito. ¿No había incendiado mi fortín? ¿Qué tenía yo, pues, que hacer? ¿Darle las gracias? Respondía a todas mis objeciones. Aunque los presidiarios se burlasen de Akim y le tuviesen por loco, habíanle cobrado verdadero cariño. El exsubteniente conocía todos los oficios, era zapatero, sastre, dorador y herrero. Adquirió estos conocimientos en el penal, pues le bastaba ver un objeto para hacerlo enseguida con rara perfección, y vendía en la ciudad, o mejor dicho, los hacía vender, cestos, lámparas y juguetes. Gracias a su trabajo tenía siempre algún dinero que empleaba en ropa blanca, almohadas, etc. También se había comprado un colchón. Como dormía en la misma sala que yo, me fue utilísimo especialmente durante los comienzos de mi reclusión. Antes de salir del penal para dirigirse al trabajo, los forzados se alineaban en 2 filas en el cuerpo de guardia, donde les rodeaban los soldados a bayoneta calada. A los pocos instantes llegaba un oficial de ingenieros con el intendente y alguna fuerza más. El intendente contaba a los reclusos y los enviaba luego por grupos a los puntos que les designaba. Yo fui, como los demás, al depósito de los ingenieros, un edificio de mampostería, muy bajo de techo, situado en medio de un gran patio y atestado de herramientas y materiales. Había allí una fragua y talleres de carpintería, de herrería y de pintura. Akim trabajaba en este último, preparaba los aceites para los barnices, machacaba los colores y pintaba tableros imitando el nogal. Mientras aguardaba que me pusieran la cadena, le comuniqué mis primeras impresiones. Sí, me dijo, odian a los nobles, especialmente a los presos políticos, y disfrutan cuando les pueden ocasionar algún daño. Esto se comprende, no son de su clase, pues todos los reclusos han sido soldados o siervos. Así pues, ¿qué corrientes de simpatía pueden establecer entre ellos y nosotros? La vida es muy dura aquí, ciertamente, pero esto es gloria, comparado con las compañías disciplinarias de Rusia. Aquello es horroroso. Los que vienen de allí hablan de este penal como de un paraíso, si lo ponen en parangón con aquel purgatorio. No es porque el trabajo sea muy penoso, pues se dice que la administración, que no es exclusivamente militar como aquí, trata a los reclusos de primera categoría de un modo muy diferente que a nosotros. Allí cada cual tiene su celda, me lo han contado. Yo no lo he visto. No llevan uniforme ni la cabeza afeitada. Sin embargo, a mi juicio, el uniforme y la cabeza rapada no tienen nada de desagradables. Al contrario, revelan orden y recrean la vista. Solamente ellos pueden odiar esto. En cambio aquí, fíjese usted qué Babel, conscriptos, circasianos, viejos creyentes, ortodoxos, muchiks casados y con hijos, judíos, gitanos, en fin, gente salida Dios sabe de dónde, y todos esos desdichados deben vivir juntos en la mejor armonía,
como en el mismo plato, dormir en el mismo tablado. No se dispone de un momento de libertad y solo rápidamente y a escondidas puede uno hacer lo que tenga por conveniente. Además, un presidio siempre es un presidio. A veces me vienen ganas de hacer un disparate. Yo sabía todo esto y únicamente mostré curiosidad por saber algo acerca del director, y lo que aquí me dijo en su largo relato me causó una impresión hondamente desagradable. 2 años hube de vivir bajo la autoridad de aquel funcionario y tuve repetidas ocasiones de comprobar que era cierto todo lo que acerca del mismo habíame contado a Kim. Era un hombre de malos instintos y desordenado, tanto más temible cuanto que ejercía su poder casi omnímodo sobre 200 seres humanos. Su principal error estribaba en considerar a los presidiarios como enemigos personales suyos. Sus raras aptitudes y aun sus buenas cualidades quedaban eclipsadas por sus intemperancias y sus crueldades. A veces entraba inopinadamente a medianoche en los dormitorios y como observase que alguno dormía boca arriba o sobre el costado izquierdo, le despertaba violentamente para decirle: «Debe usted dormir en la postura que le he mandado». Los presidiarios le odiaban y le temían como a la peste. Su horrible cara de color escarlata imponía miedo. Era notorio, empero, que el jefe se dejaba dominar por su ordenanza Fedka y que estuvo a punto de volverse loco cuando enfermó Tresorca, su perro favorito. Cuando supo por Fedka que entre los forzados había un veterinario muy hábil, le hizo llamar enseguida y le dijo: «Te confío a mi perro. Si Tresorca se cura, te recompensaré largamente». El presidiario, un múchik muy listo, era en efecto un veterinario habilísimo, pero a la vez un saco de malicias. Mucho tiempo después, cuando ya no había nada que temer por este lado, refirió a sus camaradas su visita al jefe del penal. «Examiné a Tresorca», dijo, «que estaba echado en un sofá y apoyada la cabeza en blanca almohada. El pobre animal tenía una inflamación de la que seguramente hubiera curado con una simple sangría, pero enseguida pensé: ¿y si reventase el amo de desesperación por la muerte de su perro? Y con esta esperanza me apresuré a decir al jefe: «Vuestra nobleza me ha llamado demasiado tarde. Si hubiera yo visto al perro ayer o anteayer, estaría fuera de peligro. Ahora no tiene remedio». En efecto, Tresorca murió. Me contaron también que un presidiario había intentado matar al jefe del penal. Hacía varios años que aquel presidiario llamaba la atención general por su rara sumisión y sobre todo por su taciturnidad. Le tenían por loco. Como era algo literato, se pasaba la noche leyendo la Biblia. Cuando todos dormían, él se levantaba, se encaramaba a la chimenea, encendía una vela y se ponía a leer el Evangelio. Así pasó un año entero. Mas de pronto, una mañana se salió de filas, negándose resueltamente a ir al trabajo. Apenas tuvo conocimiento de este acto de insubordinación, el jefe entró en la cuadra hecho una furia y comenzó a increpar al presidiario, pero éste, rápido como el rayo, le arrojó a la cabeza un ladrillo que ya tenía preparado, mas afortunadamente para el jefe le falló el golpe. En menos tiempo del que se emplea en referirlo, el presidiario agresor fue maniatado, juzgado y bárbaramente azotado, y 3 días después dejaba de existir en la enfermería del penal. Declaró en su agonía que no odiaba a nadie y que había hecho eso porque quería morir. Sin embargo, no pertenecía a ninguna secta religiosa disidente. Su nombre se pronunciaba siempre con respeto en el penal. Al fin me pusieron la cadena. Mientras la remachaban, entraron en la fragua algunas vendedoras de panecillos blancos. Eran en su mayoría muchachas de pocos años, a quienes sus madres encargaban la venta del pan que ellas mismas amasaban y cocían. Cuando llegaban a cierta edad, continuaban rondando por el penal, pero no ya para vender aquel artículo de primera necesidad. A todas horas era fácil tropezar con alguna. Entre ellas había también una que otra mujer casada que vendía a los reclusos los panecillos a razón de 2 copeicas cada uno. Observé que un presidiario, carpintero, de cabeza entrecana y rostro encendido y risueño, le gastaba bromas atrevidas a las vendedoras. Antes de que llegaran éstas, habíase anudado al cuello un pañuelo encarnado. Entró una mujer baja, regordeta y horriblemente picada de viruelas. Puso el cesto sobre el banco del carpintero y entablaron conversación.
¿Por qué no viniste ayer?, preguntó el presidiario con una sonrisa de satisfacción. Vine, pero ya se habían ido ustedes, contestó la mujer con desenfado. Es cierto, nos hicieron ir a otro sitio y no pudimos vernos. ¿Sabes quiénes vinieron a verme anteayer? Si no me lo dices, pues Mariashka, Jabroshka, Shekunda y la Dubroshchevaya. ¿Cómo?, exclamé, dirigiéndome a Kim Akimich. ¿Es posible que...? Sí, alguna vez que otra, repuso mi compañero bajando los ojos, pues era muy casto. Sí, era cierto, pero raras veces y venciendo no pocas dificultades, los presidiarios preferían el aguardiente a pasar el abatimiento de su estrecha vida. Para acercarse a aquellas mujeres era preciso ponerse antes de acuerdo sobre el sitio y la hora, darse citas, escoger un lugar solitario, burlar la vigilancia de los centinelas, lo que en más de una ocasión resultaba imposible, y sobre todo gastar sumas relativamente enormes. Sin embargo, más de una vez fui testigo de cenas galantes. Cierto día estábamos ocupados en calentar una caldera situada bajo un tinglado a orillas del Irtych, cuando aparecieron dos jóvenes. Los soldados que nos vigilaban eran buenos muchachos. ¿Dónde habéis estado metidas tanto tiempo?, preguntó uno de los forzados que sin duda las esperaba. ¿Os han entretenido quizá en casa de los Berkov? ¿Los Berkov? Esos tipos nos volverán a ver cuando las ranas críen pelo y las gallinas echen los dientes, repuso alegremente una de las jóvenes. Era esta la muchacha más puerca que se puedan imaginar. Se llamaba Chekunda y había llegado acompañada de Bugroshchevaya, que valía bastante menos que ella. Hola, hace un siglo que no se te puede echar la vista encima, prosiguió el galanteador, dirigiéndose a esta última. Parece que has adelgazado. Puede ser, estaba bien metidita en carnes, mas ahora parece que como agujas. ¿Y seguís dejándoos creer de los soldados? ¿Cómo nos calumnian las malas lenguas? Sin embargo, aunque me moliesen a palos, no podría decir que me disgustan los soldados. Dejad en paz a la milicia. A los que tienen ustedes que querer es a nosotros, pues dinero no nos falta. El que así galanteaba era un hombre con la cabeza rapada, grillos a los pies y rodeado de soldados que le custodiaban. Pusiéronme al fin la cadena, me despedí de Akim y regresé a mi cuadra, acompañado de un soldado. Los que trabajaban a destajo eran los primeros que volvían al penal, así es que, cuando llegué a la sala, encontré ya algunos que descansaban. Como la cocina no hubiera podido contener a los forzados de todas las cuadras, la comida no se hacía en comunidad, sino a medida que regresaban del trabajo. Yo probé la menestra de coles, pero como no estaba acostumbrado no pude comerla. Me preparé el té y fui a ocupar un extremo de la mesa, junto a un exnoble. Los presidiarios no cesaban de entrar y salir, a pesar de que no era sitio lo que faltaba, pues aún eran pocos. 5 de ellos se sentaron aparte, cerca de la mesa principal, y el cocinero les sirvió 2 raciones de menestra y una de pescado frito a cada uno. Celebraban la fiesta de uno de ellos y se permitían el lujo de semejante banquete. Entró luego uno de los polacos y tomó asiento a nuestro lado. «¡Qué bien se tratan ustedes, amiguitos!», exclamó un presidiario de elevada estatura, apareciendo en la cocina y paseando su mirada por toda la pieza. Era un hombre de 50 años, delgado y musculoso. Su fisionomía revelaba a la vez astucia y alegría, y su labio inferior, carnoso y colgante, le daba una expresión muy cómica. «¿Y bien? ¿Cómo han pasado la noche? ¿Por qué no me han dado los buenos días, mis amigos de Kurs?», dijo sentándose junto a los que banqueteaban. «Les traigo un convidado». «No somos del gobierno de Kurs», le contestaron. «Entonces serán de Tambovsk, que es lo mismo». «Tampoco, y nada tienes que ver con nosotros. Si buscas una buena comilona te has equivocado de puerta. Llámala de algún muchik rico». «¿Dónde podría encontrarlo?» «Caramba, ¿te olvidas de Gazin?» «Nada, que no estoy de suerte. A Gazin le ha dado hoy por gastar su capital en aguardiente». «¿Qué ha de gastarlo todo?», replicó otro presidiario. «Tiene lo menos 20 rublos. El oficio de cantinero es muy productivo». «En resumidas cuentas, que para mí no hay de aquí de qué, ¿no es eso?». «Bueno, pues me resignaré con la comida que nos da el gobierno». «¿Quieres té?», repuso otro. «Pídelo a esos señores que lo estaban bebiendo». «Señores, esos no son ya nobles y valen tanto como nosotros.
barbotó, con voz ronca, un forzado que se hallaba sentado en un rincón y que hasta entonces no había dicho una palabra. Con gusto bebería una taza de té, pero me da vergüenza pedirlo, porque al fin y al cabo también nosotros tenemos nuestro poquito de amor propio, repuso el recién llegado. Déjese de escrúpulos y venga a tomarlo si quiere, dije entonces. Se lo brindo con gusto. Pues no faltaba más, no soy tan descortés para despreciarlo, contestó acercándose a la mesa, y añadió con aire sombrío, ¿lo están ustedes viendo? Cuando era libre no comía otra cosa que un mal potaje, y ahora, en el presidio, me permito el lujo de tomar el té como los grandes señores. ¿Acaso aquí no toma nadie té?, pregunté a mi convidado, pero éste no se dignó contestarme. Panecillos blancos, gritó una voz, y apareció un presidiario joven que llevaba colgado del cuello un cesto lleno de panecillos. Por cada 10 que vendía en el penal, la panadera le regalaba uno por toda recompensa. Panecillos de Moscú recién sacaditos del horno, continuaba gritando. Con qué gusto me los comería todos, mas para eso sería menester mucho dinero. Vamos, hijitos, cómprenme los panecillos, pero ¿es que no tienen ustedes madre? Este llamamiento al amor filial conmovió a todos y el joven logró vender buena cantidad de panecillos. Pues bien, siguió diciendo, Gacín se está obsequiando con una comilona que da miedo. Y a fe que ha tenido tino para escoger el momento. Si llega a venir 8 ojos, se esconderá y aquí no ha pasado nada. ¿Está borracho? Sí, pero ya se sabe que tiene muy mala bebida. Seguramente se irá las manos con alguno. ¿De quién hablan?, pregunté al polaco que estaba sentado a mi lado. De Gacín, un recluso que vende aguardiente, me contestó. Cuando ha ganado algún dinero con su comercio se lo gasta hasta la última copeica. Es atroz cuando está borracho. No es malo en su cabal juicio, pero en cuanto toma un trago de más, acomete con un cuchillo a los que se le ponen por delante, y a fe que cuesta a Dios y ayuda a desarmarle. ¿Cómo puede lograrlo? Se arrojan sobre él 10 personas y le están dando palos hasta que cae al suelo privado del uso de los sentidos, y luego le echan en el tablado, cubriéndole con su capote. «¿Pero así pueden matarlo?», exclamé yo. Otro que no fuera él no sobreviviría a tan tremenda paliza, pero Gacín es, sin disputa, el más fuerte de todos los reclusos. Es de constitución tan robusta que a la mañana siguiente se levanta como si nada hubiese pasado. Dígame, continué, dirigiéndome al polaco, ¿por qué me miran aquellos que comen en mesa aparte como si envidiasen el té que estoy tomando? El té les tiene sin cuidado, me respondió. Le miran con aire sombrío porque usted es noble y no pertenece a su ralea. Darían cualquier cosa por armarle camorra e infligirle una humillación cualquiera. Ah, no puede usted imaginarse los sinsabores que le están reservados aquí. Para nosotros es un martirio vivir en este lugar, porque nuestra existencia resulta doblemente penosa y se necesita una voluntad de hierro para sobrellevarla. Su té y sus comidas le acarrean a usted insultos sin cuento. Sin embargo, son muchos los que comen aparte y toman té diariamente. Esos miserables creen que semejante derecho solo a ellos corresponde. Dicho esto, el polaco abandonó la cocina y momentos después comenzaron a realizarse sus predicciones.